Bueno, mi nombre es Viviana Macchiarola. Estudié en la Universidad Nacional de Río Cuarto, la carrera de Ciencias de la Educación. Eh, la terminé antes de la dictadura, el profesorado. Y bueno, en el año 76 tenía 21 años, cuando fue el golpe militar. Ingresé a la universidad en el 73. Actualmente soy docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en las carreras de Psicopedagogía y Educación Especial. Vamos un poquito a aquellos años, nos trasladamos hacia los 70. Eh, Contanos un poquitito el origen de tu militancia, en qué secuencia, en qué instancia te encuentras justo ingresando a la universidad más tarde, en qué organización militabas, en fin, un poco una reseña de aquellos primeros años cuando vos comenzás a militar, paralelamente a los estudios que estabas realizando. Bueno, la primera etapa de la militancia fue en la escuela secundaria. Yo bueno, hice todo el primario y mi parte del secundario en el normal, luego terminé los 3 últimos años en el Cristo Rey, y en el último año del secundario se comenzó a armar un centro de estudiantes. Bueno, fui elegida delegada. Habíamos empezado también un trabajo barrial con una de las monjas de la escuela, que comenzamos a hacer en ese momento trabajo de catequesis, y ahí fue como mi primer clic, ¿no? de encuentro con las problemáticas de la pobreza, la injusticia, ¿no? que uno empezó a darse cuenta que iban más allá de las cuestiones religiosas, y empezar a preocuparse de bueno, poder hacer otras cosas en relación a los problemas que uno se encontraba. Lo teníamos también como profe de catequesis al padre Sorcín, padre del movimiento del Tercer Mundo. La madre también estaba en esa corriente, así que bueno, ya empezamos a hacer algunas lecturas, algunas miradas en ese sentido, ya te digo, quinto año del Cristo Rey. Empezamos a trabajar en la organización del centro de estudiantes, y ahí empecé a conectarme con otros, con compañeros que eran de otras escuelas, ¿sí? En esos primeros contactos formamos también un grupo muy pequeño, ¿no? Que se llamaba Juventud Argentina para el Cambio, JAPEC, con Quitito Díaz y otros compañeros, que empezamos a hacer algunas lecturas, armamos una revista, me acuerdo, una revista donde, bueno, con pensamiento crítico, había cuestiones de arte también una pequeña revista absolutamente artesanal, mimeógrafo de esa época, muy elemental, pero bueno, fueron mis primeras entradas, digamos, a algún tipo de militancia. Ya después en la universidad, ya sí me incorporo al peronismo de base, y dentro del peronismo de base a la agrupación universitaria del peronismo de base. Y bueno, allí la militancia tuvo que ver fundamentalmente, entre otras tareas, ¿no? Pero la tarea principal que desarrollé en esos tiempos fue ya dentro de la carrera. O sea, yo ingreso en el año 73 a estudiar Ciencias de la Educación. Y allí viene un programa del ministerio, acá estamos en los 73, Klappenbach como rector, bueno, todo lo que significó esa primavera camporista, con mucha militancia, mucha discusión en la universidad, bueno, una universidad que se pensó absolutamente revolucionaria, liberadora. Bueno, fue lamentablemente un periodo muy corto, ¿no? Pero en ese marco, gobierno de Tayana, con ministro Tayana, Cámpora, Klappenbach en la universidad, se solicita la colaboración de la universidad en esto que fue la campaña de reactivación, no me acuerdo exactamente la sigla, CREAR, pero que fue
una institución destinada a la alfabetización de adultos, ¿sí? Desde los lineamientos de Paulo Freire, o sea, inclusive hay, bueno, toda una lucha interna con la DINEA, lo que era la Dirección de Educación de Adultos, que venía con unas metodologías mucho más tradicionales de alfabetización, y bueno, acá entra esta brecha que significa la CREAR para alfabetizar, pensando en una alfabetización que no solamente, como decía Paulo Freire, enseñar a leer y escribir, sino enseñar a leer el mundo. Y tuvimos formación de docentes de Buenos Aires. La que nos formaba a nosotros era la compañera de uno de los secretarios, que no recuerdo bien si era secretario de investigación o académico, creo que era académico, no recuerdo bien. Y bueno, allí tuvimos, que vos me preguntabas recién, Berta Perazzi trabajaba en el barrio Las Delicias, yo estaba en el barrio Jardín con otro compañero, y bueno, hicimos todo este trabajo de alfabetización que a su vez se vinculaba con que era uno de los principios, ¿no?, de la alfabetización, trabajar también con todo lo que significaban algunas reivindicaciones del barrio, ¿no?, de formación política de los compañeros del barrio, y también algunas reivindicaciones. Recuerdo que una de las actividades que realizamos en ese tiempo fue intentar armar una vecinal en el barrio que no había, y también acompañar en el pedido que pasara el colectivo por el barrio. No pasaba en ese tiempo el colectivo hasta allá al fondo del barrio Alberdi, del barrio de Banda Norte. Así que bueno, se trabajó mucho, se acompañó en la municipalidad y pasó después finalmente el 9, que pasa ahora por allí, ¿no? Bueno, y por supuesto toda la discusión política, para decirlo brevemente, un poco el peronismo de base era, se alejaba de lo que era el movimiento más montoneros o de la juventud peronista y estaba entre medio, digamos, era un peronismo sin Perón, peronismo desde las bases, justamente pensando en el peronismo como un movimiento histórico, reivindicando, por eso se alejaba de alguna manera del partido, del oficialismo, del partido justicialista oficialista, y un peronismo en términos de pensar el peronismo como el sentimiento del pueblo, ¿no?, como en ese sentido, retomando muchos principios del marxismo también, ¿no? Bueno, todo eso fue el año 73, luego sabemos que el golpe fue en el 76, pero ya en el año 74, 75, cuando sale Perón, sale Cámpora del gobierno, se interviene el Ministerio de Educación, ya no está Tayana, sino que entra Ivanišević. Ahí hay un quiebre importante. La CREAR se cierra, ¿sí? Tenemos que salir del barrio, o sea, se interrumpe el plan de alfabetización. La universidad también es intervenida, ya no está Klappenbach ni ninguno de sus equipos, sino que es intervenida. Inclusive nosotros tuvimos casi un cuatrimestre sin clases porque se cierra Ciencias de la Educación, aparentemente se cerraba. Yo recuerdo haber ido a Córdoba para ver si seguía estudiando allá o no, después se reabre, volvemos. Pero bueno, ahí ya hay todo un cambio, como incluso empiezan las amenazas. Ahí creo que en ese tiempo ya recibimos amenazas de la AAA, que en ese caso Berta la amenazan porque la encuentran en el barrio y reciben una amenaza. En el caso nuestro habían ido con los famosos Falcón Verde al barrio, nosotros no estábamos, así que bueno, pudimos zafar de esa amenaza personal porque no estábamos. Y bueno, allí ya cambia la situación. Bueno, esto fue 74, comienzo de 75. Y en mi caso, en el año... espérate que recuerde, principios de 75 dejo la militancia. Ahí
entra ya a talar la represión más fuerte, hay una dispersión de los compañeros, había que irse, la mayoría se van de Río Cuarto. Y bueno, yo entro ahí en una crisis, digamos, de alguna manera, en términos bueno, y el pensamiento que tuve en ese momento fue fundamentalmente decir, yo estudié Ciencias de la Educación y digo, bueno, ¿desde dónde sigo de alguna manera mi lucha? Y digo, bueno, la educación, entendí siempre a la educación también como un espacio de posibilidades de seguir la militancia desde los espacios educativos. Y ahí, bueno, eso fue en principio del 75 y bueno, de todos modos en el año 77, marzo del 77, me detuvieron, o sea, cayó la policía, el famoso Gato Gómez, con su gente en mi casa, llegaron, me acuerdo. Yo ya en ese tiempo ya estaba casada, estaba en los primeros años de mi casamiento, y entraron a mi casa, revolvieron todos los libros, buscaban me pedían las cartas del que había sido mi compañero, que habíamos estado trabajando en alfabetización, por supuesto no tenía nada, revolvieron todo, y bueno, no encontraron nada, porque obviamente ya cuando empezó la represión fue horrible, pero tuvimos que quemar, yo quemé, tiré para... Me acuerdo cuando teníamos la policía casi en la puerta, en ese tiempo todavía estaba ahí, yo todavía estaba en la casa de mis padres, tirando libros por el inodoro, quemando libros, todo, porque teníamos, se imaginan, estudiando Ciencias de la Educación, tenía todo lo que se puede ocurrir desde las obras completas de Marx, las obras completas de Freire, teníamos absolutamente, además era material de estudio de nuestras carreras, ¿no? En las carreras de Sociología, Filosofía, teníamos en los años 73, 74, era material bibliográfico de nuestras cátedras, ¿no? Así que no encontraron nada, pero bueno, de todos modos me llevaron, estuve 2 años detenida. Contanos un poquitito cómo fue ese proceso, esa etapa de tu vida, tu detención. Bueno, estuve 1 año acá en la cárcel de Río Cuarto. Primero me llevaron acá a la Policía Provincial. Con interrogatorios, bueno, preguntando qué se había hecho en esa época, si seguía con tortura. La tortura fundamentalmente tenía que ver con lo que se llamaba mojarrita, te ahogaban, digamos, con agua para, bueno, fundamentalmente ese tipo de tortura y interrogatorios casi absurdos. Eso estuve ahí casi 1 mes en la Policía Provincial, después me llevaron a la cárcel de acá de Río Cuarto. Acá en la cárcel de Río Cuarto éramos 12 compañeras, en algún momento 11, en algún momento 13, todas en una sola habitación, que la habitación debe haber sido la mitad de esto, no, menos, la cuarta parte, más o menos de esto. Éramos 11, 12 mujeres en esa habitación, con cuchetas, sin baño, nos sacaban, porque la cárcel de Río Cuarto no estaba preparada para cárcel de mujeres, entonces no había celdas ni nada. En una habitación que estaba al lado, inclusive de la habitación del director de la cárcel. Quedaba un patio y el baño afuera, así que nos sacaban un par de veces al día al baño. Bueno, fue épocas duras, muy tremendas, ¿no? A su vez con algunos, bueno, se generó ahí un vínculo de mucho, imagínense, de muchísimo compañerismo entre las 12 mujeres a las cuales recuerdo tanto. Algunas de ellas ya no están, como Lidia fue una de las primeras que falleció, Liliana. Que cortemos un ratito hoy. Estamos 1 minuto.
un vasito de agua. Bien. Ya pasa. Eso se trata, así de contar de largar y no tenemos... Lo paso para atrás, así no lo raspas con los... Ahí. Dale. Ahí. Va. Bueno. Tomar un vasito de agua. No, está bien, está bien. Ah. ¿Eh? Sí, sí, pero después lo cortamos. No, para eso podés mencionar los apellidos. Que quien está desprevenido o quien quiere después saberlo, quién es Lidia. Ajá. El apellido. Está bien. Bueno, Lidia Querín, ella falleció al poco tiempo de salir de un infarto. Liliana Sorcín también falleció y no hace mucho, no sé cuántos años, la Beba Torres también falleció hace poco. Bueno, eso fue aproximadamente un año y al año nos trasladan a algunas a la cárcel de Córdoba. Ahí fuimos trasladadas, a ver si no me acuerdo, los que formamos parte de una de las causas, ¿qué es la causa Gutiérrez? No. Entra todo esto de la causa Gutiérrez. Ajá. La causa Gutiérrez abarca todos los delitos de lesa humanidad del sur de la provincia de Córdoba. Y ustedes, si no me equivoco, estaban en una causa a la cual le hicieron consejo de guerra. ¿No te hicieron consejo de guerra, no? Sí, con consejo de guerra, sí. Bueno, era una causa donde estábamos los que habíamos militado en el peronismo de base y después que los que continúan la mayoría de los compañeros que estaban en el peronismo de base, cuando se produce este quiebre de represión, de ruptura, el peronismo, eso olvidé decirlo en ese momento, que es cuando yo dejo la militancia, porque el peronismo de base se disuelve, ¿sí? Se disuelve y los compañeros que estaban en el peronismo de base, algunos van a militar a Montoneros y otros van al PRT, ¿sí? al Partido Revolucionario de los Trabajadores, vinculado con el ERP. Es ahí donde yo, ante esa disyuntiva, es donde dejo la militancia. Pero entonces, como el peronismo de base estaba vinculado con el PRT, todos los compañeros que supuestamente estaban en esa línea es los que formaban parte de la causa. Todos los que estaban en esa causa, entre ellas, bueno, Rosita Salinero, Liliana Sorcín, ¿quién más de las mujeres? Bueno, no me acuerdo más en este momento. Nos trasladan a Córdoba, a la UP2, en la unidad penitenciaria. Allí, bueno, las condiciones fueron diferentes, ¿no? Porque ya no era una habitación para las 12, había muchas compañeras allá, cada una en celdas individuales, en una situación de aislamiento total. Bueno, obvié decir que obviamente en todo ese año, tanto en Río Cuarto como en Córdoba, no teníamos absolutamente ningún contacto con el exterior. Yo no vi a mi familia, ni a mi marido ni a mis padres, más que para la Navidad, la primera Navidad cuando estábamos acá en Río Cuarto y una Navidad allá, que, bueno, en la bondad de los militares, en las Navidades nos permitían ver a la familia, pero fue el único contacto que tuvimos con el exterior, no teníamos ni cartas, ni llamados, ni absolutamente nada, no sabíamos absolutamente nada, más que, bueno, por ahí en el caso de Río Cuarto, el favor que nos hacía alguna de las de personal de la misma cárcel, que por ahí bueno, nos llevaba alguna noticia, por ahí nos llegaba, ¿no? Tampoco teníamos absolutamente ninguna actividad, que esa otra forma de tortura, ¿no? En los 2 años que estuvimos acá, tanto en Río Cuarto como allá, no tenías nada para leer, ni televisión, ni actividades para hacer, nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Entonces se imaginan la cabeza, bueno, que acá en Río Cuarto estábamos juntas, pero allá eran celdas aisladas, que estuvimos después, bueno, hasta ahí, absolutamente ni juicio ni absolutamente nada. Cuando vamos a Córdoba, ahí nos pasan a consejo de guerra.
en el Consejo de Guerra era juicio hecho por los militares, los mismos militares, que ellos eran jueces, defensores, supuestamente teníamos defensores del propio militar, que nos hicieron interrogatorios también absolutamente, bueno, fue una pantomima de juicio. En todo ese tiempo estábamos totalmente aislados en celdas, cada uno en una celda absolutamente aislado, también salíamos 2 veces al baño por día nada más, no teníamos comunicación con nada. Bueno, ahí sí, en esas trampas que uno tiene, teníamos con la celda mía estaba al lado de la de Rosita Salinero, que había la luz que tienen donde están las celdas, ¿no? Entonces corríamos los vidrios de ese cuadradito donde estaba la luz, sacábamos todo, desmontábamos todo y por ahí nos comunicábamos, así que bueno, fueron 3 meses que estuvimos ahí aislados durante que duró el juicio, así que bueno, la única comunicación era con Rosita en mi caso. La parte de los varones éramos ahí, yo me acuerdo si 12 me parece que éramos o más también, no me acuerdo tampoco cuántos éramos de varones y mujeres de esta causa. Los muchachos cuento estas anécdotas porque hace también a las cosas lindas que uno vivió también, se comunicaban por sistema de ¿cómo se llama? De Morse, un Morse con las chicas que estaban aisladas abajo, ¿no? Que no estaban aisladas, estaban cada uno. Así que bueno, todas esas estrategias uno tenía, ¿no? De tuc, 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 entonces uno sentía el tuc, tuc. Pero bueno, en el caso nuestro fue esos 3 meses con Rosita, nos hicieron ese juicio que fue nada, ya les digo, una cosa absolutamente ridícula. En el caso mío, el Consejo de Guerra determinó que era incompetente para juzgarme, ¿sí? En los otros casos a los compañeros les dieron, bueno, unas penas irrisorias, qué sé yo, no me acuerdo, todo 8, 9 años, 12 años a otro, bueno. ¿Cómo? A Carlos Gutiérrez 8 años, sí, bueno, todos, bueno. En el caso mío, en el caso de Lili Sorcín, su hermano y Quitito Díaz, a nosotros 4 se declara incompetente este jurado militar para juzgarnos y nos pasan entonces a la justicia común, ¿no? Bueno, seguimos ahí detenidos, yo seguí detenida ahí en Córdoba, después nos pasaron a la justicia, ahí nos hicieron, bueno, también juicio ya en el juzgado de Río Cuarto, y en ese caso, bueno, el juzgado de Río Cuarto, en el caso mío me dio ¿cómo que se llama? El sobreseimiento, y ahí salí en libertad. Salimos en libertad con Quitito, la Lili y su hermano, los 4. También me acuerdo de esa noche, porque era casi la noche, a todo esto nosotros no sabíamos ni qué había dictaminado el juzgado, nada, pues estábamos totalmente incomunicados, sabían que nos habían ido, nos habían hecho las declaraciones, nos tomaron declaraciones, pero no sabíamos el curso de cómo iba ese juicio, no sabíamos absolutamente nada, y una noche llegan, agarren sus cosas, que eran las poquitas ropas que teníamos, salgan. Ese día me acuerdo, uno decía, nos van a matar, no sé, porque inclusive cada 2 por 3 sacaban gente, y me acuerdo en el mundial, estábamos, cuando fue el mundial en la cárcel, sacaron a un grupo de compañeras y compañeros que como rehenes, ¿no? Los llevaron y dijeron, bueno, si llegaba a pasar algún atentado o algo, ellos los habían llevado al campo de, no sé si el Perla. Así que ahí cuando nos dijeron levanten todo y vayan, dijeron, bueno, con un terror salíamos en medio de la noche, los 4 ahí, decimos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? No teníamos ni un peso, ni absolutamente nada. Yo me acordé que cerca por ahí cerca vivía la cuñada, la hermana de mi cuñado,
Así que bueno, fuimos ahí, los 4, llamamos por teléfono a la familia, que tampoco sabían que habíamos salido ni nada, para que nos fueran a buscar. Bueno, ahí termina, no termina. Una parte de la historia. Enseñar a leer y a escribir era un oficio muy peligroso para la época. ¿Ese es uno de los motivos por el cual crees que fuiste detenido? Y sí, seguramente, sí. Por esa actividad y recuerdo que en uno de los interrogatorios que me hizo un militar, y que le había dicho a mi familia, que era lo que estudiábamos. Dice, no, esta chica estudió con estos autores, porque tenían absolutamente los programas de las materias, todo tenían. Sabían todo lo que habíamos estudiado, la materia. Dice, esta chica estudió todo esto. Dice, ¿quién le saca todo esto de la cabeza a ella ahora? Éramos peligrosos por eso, o sea, por un lado toda la formación que habíamos recibido, no por nada la carrera de Ciencias de la Educación se cerró en la dictadura, junto con trabajo social, éramos los más peligrosos, ¿sí? Y la alfabetización, obviamente, alfabetizar desde la perspectiva freiriana implica trabajar para otro mundo posible, pensar en la alfabetización política, no la alfabetización solamente de la lectura y escritura, sino de trabajar junto con las comunidades para bueno, pensar y crear otro mundo posible, ¿no? Que yo siempre digo, bueno, no fue, fíjate vos que me di cuenta después, ¿no? De los lazos. Yo ahora en la universidad, estoy todavía en lugares de gestión, y uno de los proyectos que impulsamos fue la de prácticas sociocomunitarias, ¿no? Esto de poder pensar justamente la formación de los estudiantes, pero la formación de los estudiantes a través de prácticas territoriales, para poner a los estudiantes en contacto con los problemas de la pobreza, de la injusticia, de la desigualdad, que decimos, bueno, para formar otras conciencias en nuestros estudiantes. Y la primera práctica sociocomunitaria que yo realizo desde mi materia, yo trabajo en la cátedra de planeamiento, fue trabajar en alfabetización con la municipalidad, ¿no? Hicimos, bueno, trabajo no de alfabetización, mis estudiantes no hicieron estrictamente alfabetización porque desde planeamiento más lo que colaboramos fue con el relevamiento de analfabetos en los barrios para que después la municipalidad pudiera entonces convocar a los analfabetos para el programa de alfabetización de la municipalidad, que obviamente ha corrido mucho tiempo y ese programa poco tiene que ver con lo que fue la CREAR, ¿no? desde Paulo Freire. En el tiempo que nosotros trabajamos con la municipalidad, estaban trabajando con el programa cubano de alfabetización, que tiene sus cosas buenas, pero bueno, también dista, pero bueno, el contexto político es absolutamente otro, ¿no? Así que... Y en esos 2 años de detención, más allá de vejámenes y torturas, ¿te preguntaban ellos algo por tu actividad? ¿Por qué elegidos eso? ¿Te increpaban? ¿Cómo era el trato más allá de lo que sabemos todos de esa crueldad que ellos tenían? Pero desde el plano ideológico intentaban indagarte, bueno, obviamente sacarte información. Sí, buscaban sacar información más allá inclusive de lo que uno podía llegar a tener, fundamentalmente eso, ¿no? Era tortura para buscar información, que leíste, que tenías, bueno, un poco lo que uno intentaba obviamente es decir lo menos posible, ¿no? Negar todo, bueno, esa era un poco la estrategia que uno buscaba. Inclusive en medio de la tortura también, mi marido es de religión judía, ¿sí? Eso también fue ahí, me acuerdo, algunos golpes que tuvieron que ver, en algún momento me dicen, ¿estás embarazada? Y yo, en esas cosas que decía, yo voy a decir que sí, porque en una de esas me pegan menos. Entonces, peor, patadas, bueno, si hay un judío ahí adentro, vamos a matar a ese judío. O sea, también, bueno, eran
el antisemitismo de ese grupo sigue siendo muy fuerte, ¿no? Así que, bueno, también me acuerdo del Gato Gómez, bueno, en esos días habían puesto una bomba en la sociedad israelita, y se reía, ¿sabés quién puso la bomba? Jaja, ¿sabés quién puso la bomba? Seguramente debe haber sido ella, ¿no? Así que bueno, tiempos duros. Hoy en día hay mucho más medios de comunicación y mucha más difusión de lo que se hace a través de redes, Twitter, por ejemplo, Instagram, y hay medios independientes y medios más corporales, o son corporaciones mucho más grandes. Queríamos saber qué decían los medios al respecto, si había medios independientes que difundían lo que realmente pasaba. Yo, mira, la verdad que no te sé responder. Creo que o sea, obviamente no tenías todas las redes, pero sí, seguramente había. Estoy pensando en los diarios de Timerman, bueno, por ejemplo, creo que se llamaba La Opinión, ¿no? Toto. Había prensa independiente, pero en la dictadura todo eso también fue objeto de represión, ¿no? Y los medios de comunicación no tan intensamente, creo, los oficiales, no tan intensamente como estamos viviendo en estos tiempos, que es tremendo, digamos, el poder de los medios, pero sí también cómo iban concientizando de que esto costó mucho, ¿no? O sea, cómo se internalizó, bueno, si estábamos ahí por algo será, la imagen, digamos, que fue creando en la comunidad en esos tiempos era, nada, o sea, estábamos ahí porque habíamos asesinado, porque, bueno, la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive, en mi caso, cuando salí, ahora cambió muchísimo, ¿no? Pero los primeros tiempos, yo salí en el 79, 77, sí, en el 79. Me fue muy, muy difícil, desde el 79 hasta la llegada del kirchnerismo, es decir, cuando nos permitimos empezar a hablar, a dialogar, a encontrarnos entre nosotros, cuando Néstor Kirchner empezó y empieza fuerte el movimiento de los derechos humanos, que nos empezamos a dar permiso, si no hubo una fuerte represión interna, muy fuerte nuestra, ¿no? Porque te encontrabas, yo me acuerdo que inclusive volver a la universidad, cuando yo volví a la universidad, entonces no pude continuar, yo volví después, mucho tiempo después, a la universidad, porque cuando me intento reintegrarme en el 79, nadie me daba bolilla, era, ¿quién sos vos? No te conozco, era el miedo, o sea, yo comprendo absolutamente a mis compañeras, ¿no? Algunas que son compañeras ahora, ¿no? Las justifico y las entiendo, pero era un vacío, como decir, un fantasma que viene, y estemos lo menos cerca posible porque corremos riesgo, ¿no? No me inscribieron en la carrera en ese momento, me acuerdo del año 90, y no porque yo quise volver porque me quedaba la licenciatura sin hacer, y no porque vos estuviste presa. Quise reintegrarme, me acuerdo que el día antes de tenerme de una institución educativa de Río Cuarto me habían llamado para trabajar, y de la universidad también. Una profe me había llamado para ser ayudante de cátedra. Cuando vuelvo, quiero empezar a trabajar, voy a esa institución de Río Cuarto, la misma directora que antes me había convocado me dijo, y no, Viviana, vos estuviste presa, no puedo, no te podemos llamar, en la universidad también, y no, estuviste presa, ¿no? Recién en el 84, en el 84 me llaman, de las dos instituciones, las mismas personas, dijeron, bueno, ahora somos democráticos, te convocamos para trabajar. Bueno, yo en el 84 estaba con mis 3 críos, uno, ahí los tienen, escritos, tenía los 3 seguiditos ahí, bueno, estaba muy dedicada a la crianza de mis hijos,
Así que recién cuando ellos entraron a la primaria, dije, y era otro contexto de mucho más libertad, empecé a trabajar, me integré en la universidad en los años 93, entré de nuevo a trabajar. Viviana, cuando escuchas hablar a uno hoy en día de la teoría de los dos demonios, ¿qué sensación te da? De mucho dolor, ¿no? De mucho dolor de pensar porque, bueno, tuvimos hace poco un sociólogo, qué claridad, nunca lo había pensado tan así en estos términos, que estuvo el sociólogo de Buenos Aires, sí, diferente. No, bueno, no se puede equiparar una violencia con la otra, las razones, los sentidos, lo nuestro, bueno, no éramos un demonio, fuimos militantes. Es cierto que lo dijo Ferenstein, ¿no? También fue una de las etapas en esto de los dos demonios, ¿no? De la teoría de los dos demonios. Pero la gran mayoría de los que estuvimos presos, bueno, éramos militantes de base queriendo otro mundo, ¿no? Algunos desde la educación, otros desde el trabajo barrial, otros desde el trabajo más con los sindicatos. Y bueno, la violencia que del otro lado hubo, en el caso mío, fue absolutamente leve, ¿sí? Absolutamente leve. Yo tomé conciencia, porque bueno, acá casi todas las 12 que estábamos habíamos sufrido torturas, pero ya te digo, la mojarrita, el ahogo, golpes, la tortura psicológica, pero el nivel, cuando yo voy a Córdoba y los compañeros de allá cuentan lo que habían padecido en los campos de concentración, fue terrible, horroroso, ¿no? Me acuerdo de la compañera de la turca Mohamed, su cuerpo absolutamente todo quemado, con un espanto. Hacía poco tiempo había estado un compañero que lo habían estaqueado ahí en la cárcel. ¿Cómo? Claro, y murió de frío por los baldes, o sea, lo tenían ahí, le tiraban baldes de agua fría y murió ahí estaqueado y obligaban a todos los compañeros a mirar eso. O sea, fue tremendo, tremendo. Bueno, creo que con eso te digo todo. Entonces, que haya hoy gente que todavía justifique esa violencia es inadmisible, absolutamente inadmisible. Han pasado 46 años ya, de aquel 24 de marzo del 76. En retrospectiva, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo analizas vos hoy ese grado de locura de todo lo que ocurrió casi medio siglo después? Bueno, así como no ha sido el único caso en la historia, ¿no? Lo que fue también el nazismo, la persecución de los judíos en Europa, bueno, ¿qué decirte? Creo que es la expresión de los grupos de poder que en su desesperación por mantener sus privilegios, sus concepciones, sus ideologías, o sea, han sido, digamos, la armada de una ideología, de un modo de entender el mundo, ¿no? Que creo que afortunadamente hemos hecho, todavía falta mucho, pero creo que se han hecho muchísimos avances, ¿no? Y eso tiene que ver con los movimientos de los derechos humanos en Argentina, los gobiernos que hemos tenido, como que han empezado a develar, a desentrañar, a mostrar lo que fue la tremenda violencia, y no solamente que no es una violencia, como uno dice, irracional, locos, no son locos, ni es irracional, hay una racionalidad detrás, y hay una racionalidad política detrás, que bueno, que es lo que hay que desentrañar y trabajar, esto que están haciendo ustedes, y bueno,
en nuestra universidad se acaba de aprobar la normativa que incorpora los derechos humanos transversales al currículum. Bueno, digo, tenemos un observatorio de derechos humanos que con sus luces y sombras creo que tiene muchísimos avances, incorporación de prácticas sociocomunitarias. Creo que nuestro país y nuestra universidad en particular está logrando grandes avances, más allá de que por ahí tenemos algunos casos esporádicos. Tuvimos hace poco en nuestra facultad que todavía reivindican la teoría de los dos demonios, pero en general creo que se ha avanzado mucho, ¿sí? Todavía falta. Creo que hay grupos que todavía, es decir, no resulta políticamente correcto decirlo en algunos casos, pero que todavía ese pensamiento está, ¿no? Ahí, solapado. Y con eso también hay que seguir luchando. Pero así como lo pensé allá en el 73, luego en el 75, sigo sosteniéndolo. En mi caso particular, creo que la educación es una herramienta de lucha fundamental para cambiar conciencias, para formar otros profesionales, ¿no? Era la discusión que nos dábamos allá por los 70 y sigue estando, ¿no? Decimos, desde la universidad vamos a cambiar, vamos a hacer la revolución, vamos a cambiar el mundo desde la universidad. Seguramente que no, ¿sí? Pero como dice Paulo Freire, vamos a cambiar las conciencias de los que pueden llegar a cambiar el mundo, que son las conciencias, pensar en formar otros economistas, otros abogados que piensen otra justicia, otros educadores que hagan una educación más justa, médicos, enfermeros que piensen una salud más justa. Bueno, creo que esa es la apuesta y en eso, bueno, ahí sigue, creo que la lucha de algunos por lo menos. Estamos en el 2000 para adelante, acá hay un cambio generacional. Lo que yo quería preguntar es si usted siente que esta nueva generación que ha entrado y que posteriormente va a venir, está siguiendo la lucha o si se siente acompañada. Mira, te diré como docente, creo que sí hay un grupo de jóvenes que acompañan, son la esperanza nuestra hoy, ¿no? Desde la militancia, desde, bueno, un pensamiento que piense otro mundo, otra sociedad. Pero también veo con algún escepticismo, también hay otro grupo de jóvenes que están hoy, y bueno, la pandemia creo que ha sido un punto de inflexión, que están muy, te diría, anestesiados, mucho lo veo en nuestros estudiantes. Siempre conversamos con nuestros compañeros, uno pone algunos temas de discusión, y decía, si en la época nuestra con un tema así se armaba la discusión, y hoy tenés mucho silencio, creo que hay las dos cosas, creo que hay un grupo de jóvenes muy, que están trabajando muy bien en ese sentido, pero también toda esta cuestión, las redes sociales, las pantallas, todo un proceso que venía, ¿no? Pero se profundiza con la pandemia, que es de mucha individualización, ¿no? No solamente de individualismo, sino individualización en el sentido de pensarse cada uno en forma aislada, donde se rompen los lazos sociales, donde está lo inmediato, el inmediatismo, ¿no? Esto, no sé, es preocupante. Yo creo que estamos en un momento que bueno, la educación tiene un gran desafío en ese sentido, ¿no? Y como usted habla de las redes sociales y esta película que ha salido, que entramos en la tendencia, la de 1985. No la vi todavía. Piensa que es, saliendo de los libros tradicionales o algunos relatos, piensa que es como una nueva forma de educar a los chicos, sí, para saber lo que ha pasado y que se interiorice mucho más el tema. Sí, seguro. No la he visto, mira, tengo la deuda todavía.
pero sin lugar a dudas, el uso para los jóvenes de hoy, que no se te van a leer el nunca más, ¿viste? Pero ver una película o que aparezcan estas cuestiones en las redes sociales, tenemos que, eso, bueno, como educadora lo estamos diciendo, necesitamos otras formas representacionales con los jóvenes de hoy, ¿sí? Que no significa no huir tampoco de la teoría de los libros, la vamos a seguir defendiendo, ¿sí? Sobre todo la teoría, ¿no? La teorización, la posibilidad de conceptualizar, de tener un pensamiento profundo, pero tenemos que usar otras formas. Sé que lo de la película me parece fantástico como forma de, lo mismo que la música. Bueno, la música en la resistencia durante la dictadura, el rock nacional ocupó un lugar importantísimo, ¿no? En esas letras de los rockeros de los 70 que decían sin decir, ¿no? Pero que decían un montón de cosas, y que después, bueno, lo que significó el movimiento musical después la vuelta a la democracia para la concientización, creo que es fundamental. Todas las expresiones artísticas, ¿no? El teatro. En la vida, Viviana, ¿a qué le dirías, a qué cosa le dirías nunca más? Eso, fundamentalmente a la violencia. A la violencia de todo tipo de violencia, ¿no? Pienso en este momento en la guerra mundial que estamos viviendo, ¿no? Los riesgos que tenemos, y no, la violencia es la expresión más terrible, pero sobre todo no a las desigualdades, ¿no? No a un mundo de tanta desigualdad, que eso hoy lo tenemos cada vez más profundizado, ¿no? Si nos ponemos a ver los números, yo pasaba los otros días en una conferencia que hay ahí en el Congreso de Innovación Curricular, los números que tenemos en estos tiempos de la pobreza, de la desigualdad, después venían antes, pero con la pandemia, me asusta muchísimo también la problemática del medio ambiente. Es muy tremenda, ¿no? Que no es un problema biológico, es un problema de un sistema económico. Son las consecuencias que estamos teniendo del capitalismo, ¿no? Que son las consecuencias en el medio ambiente, las consecuencias que estamos teniendo en lo educativo. Es muy preocupante lo que está pasando en el sistema educativo hoy, muy, muy preocupante. El abandono, pero fundamentalmente lo que algunos llaman la escolarización de baja intensidad. Los chicos están adentro de la escuela, pero ¿qué aprenden? Y aprenden poco, ¿no? Y lo estamos viendo como consecuencias en la universidad. Entonces hay muchas cosas para trabajar, ¿no? Y que requieren también respuestas políticas. Hablaste en un momento de las compañeras fallecidas, las que ya no están. ¿Con las otras seguís teniendo contacto? ¿Cómo es tu relación con aquellas compañeras de lucha de los 70? Sí, seguimos teniendo contacto. Por un lado, bueno, que acá está, Toto me va a retar, tenemos la agrupación de expresos políticos que ahí nos sigue agrupando. Soy una muy mala asistente a las reuniones. La universidad me lleva puesta en los tiempos, así que no he podido participar mucho, pero sí nos encontramos, bueno, con Michero Mataris, trabajamos juntas en la universidad, tenemos con muchas compañeras que seguimos viéndonos, con el resto no, en Córdoba a veces cuando voy me encuentro con alguna de ellas, con otras hemos perdido contacto, pero sí, seguimos teniendo lazos. Justamente, usted habló de las canciones que tienen una representación simbólica muy fuerte, y ayer, escuchando un poco de las canciones que hablaban de la dictadura, creo que hay una frase que usted como docente la va a identificar mucho más. Dice: estudiar era pecado, clandestino era saber.
¿Se siente identificada? ¿Qué puede decir sobre eso? Totalmente identificada, totalmente. Creo que sí, en mi caso, si hubo una razón por la cual estuve presa fue por eso, fundamentalmente por eso, ¿no? Así que sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, obviamente desde los sectores dominantes le tienen terror al conocimiento. El conocimiento es el que te permite develar, desocultar, sacar las raíces de los problemas. Entonces, saber, pensar, leer es peligroso. Sos pionera, Viviana, en las prácticas sociocomunitarias. De uno u otro modo fue justamente seguir ese camino de la alfabetización que había sido truncado por tu detención y por tu retiro temporal de la militancia. Sí, creo que sí, esa fue un poco la apuesta. No sé si de todos lados se comprende de la misma forma, ¿no? Bueno, ya entraríamos en otro tema del análisis de las prácticas sociocomunitarias, ¿no? Pero creo que esa es la apuesta. Y la apuesta no es solo, o sea, las prácticas sociocomunitarias, sino que creo que, bueno, ya nos vamos a otro tema, pero es repensar la universidad en muchas otras cosas también, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho en relación a la investigación. También hubo otros proyectos que intentamos impulsar que no fueron no tuvimos tanta suerte como con las prácticas sociocomunitarias para instalarlos, pero por ejemplo pensar en centros de investigación que articulen con la extensión y que articulen con los problemas del territorio. Una investigación con mucho más sentido social, una investigación que ayude, que esté más. Creo que todavía en la universidad seguimos investigando, cada cual en función de las lógicas disciplinarias, seguimos investigando en lo que sabemos hacer, en lo que nos gusta hacer, en lo que son nichos desde el punto de vista disciplinar, pero cuando se requiere una investigación que apunte, no digo resolver porque la investigación no resuelve problemas, pero que ayude a entender, a comprender, ¿sí?, las lógicas de los problemas para poder intervenir sobre ellos, todavía nos está faltando, ¿sí? Otro de los proyectos que también uno tiene en mente, pero que resulta muy difícil de integrar, es pensar en la investigación-acción participativa, ¿sí? Poder hacer investigación, pero una investigación ligada a la acción y con la participación de las comunidades y de las organizaciones sociales, ¿no? Si no seguimos haciendo investigación, sacamos los datos, extraemos datos, nos quedamos con los datos para los papers y la gente sigue igual, ¿no? Tuvimos algunas experiencias de investigación-acción participativa cuando estuve en Secretaría Académica. Fueron algunas experiencias, pero muy puntuales, ¿no? ¿Qué significan las 30.000 vidas? Bueno, ahí también me va a hacer llorar, pero es la pérdida de tantos compañeros, ¿no?, que no están.